qué dices que Dios existe? ¿Cómo sabes que Jesús es Dios? No necesito a la iglesia para hablar con Dios. Las religiones son para los idiotas. No voy a misa porque es muy aburrido. Estoy tranquilo porque no le hago daño a nadie. El Dios de los caramelos. Buenas tardes amigos, otra vez. Demoré un poco para subir el siguiente video, pero aquí estamos. Empiezo por lo prometido. Hubo amigos, dos, que para un canal de tan pocos suscriptores es mucho, con comentarios. Nos decía Brian Cano 8246 lo siguiente: pues lo que dijiste en sí mismo da autoridad a que en realidad pueda ser cualquier dios de cualquier religión o incluso que no sea ninguna. Bueno, Brian, gracias por el comentario. ¿Qué dice uno de entrada? Es cierto que todas las religiones creen tener la verdad. Incluso los ateos creen tener la verdad. Todos creemos tener la verdad. Y es inteligente lo que dice Brian. Es razonable, muy razonable. ¿Podría ser entonces Dios el Dios de cualquiera de esas religiones? ¿Cuál es la verdadera? Es lo que nos estamos preguntando aquí, Brian. Gracias por el comentario. Pero en principio te podría decir, mira, el hecho de uno creer que tiene la verdad no da para excluir totalmente lo que los demás creen. Es decir, si los católicos, los cristianos creen que tienen la verdad, deben aceptar al menos en un mínimo que las otras religiones tienen algo de verdad. Es decir, que no son mentiras absolutas. Otro comentario nos dejó Hugo Armando Morales. Dice: a nivel personal, un ser con poderes fuera de la física es solo del imaginario humano. Todo lo que el humano piense o haga es solo de él. Pues Hugo, mira, gracias también por el comentario. Tú haces referencia a un Dios por fuera de la física. Entiendo yo que lo que quieres decir es un Dios por fuera del espacio y el tiempo que conocemos, o un Dios no material. Pero lo que estamos intentando ver y resolver con estos videos es justamente eso: encontrar, si es que lo hay, a un Dios que no es evidente, hemos dicho en el video anterior, y que no es evidente porque no está en el mundo material. Utilicé un término antes: el mundo real, lo que vemos, percibimos, tocamos, palpamos, olemos, etc. ¿Sí? No nos llega a través de estos 5 sentidos. Precisamente estamos resolviendo eso. Si hay un Dios, no es evidente y está probablemente sustraído de este mundo en el que habitamos, de este mundo material. Sustraído de alguna manera. Lo contrario a esto que estamos planteando sería un pensamiento panteísta, en el que podríamos decir que Dios es una energía, que Dios está en todo lo que vemos, que Dios está en cada hoja de un árbol, en cada gota de agua, que eso es Dios. Pero vamos despacio, Hugo, gracias por el comentario y ojalá nos sigas acompañando para ver si coincidimos en lo que vamos a charlar de aquí en adelante. Ahora sí, el tema de hoy. Dije que hoy hablaríamos de las causas y de los efectos, y que estudiaríamos si Dios, en el evento de que exista, es la causa de todo lo que existe. Es decir, si es la causa primera de todo. Pero siento que esto requiere más de un video, entonces empezaremos despacio. Iremos despacio. Podríamos echar mano aquí de lo que Santo Tomás de Aquino pensó y puso en sus escritos, especialmente la Suma de Teología. Santo Tomás de Aquino, para aproximarnos un poco, planteaba, entre otras cosas, 5 maneras, 5 vías, se llaman comúnmente, para determinar que Dios existe. ¿Sí? No estamos diciendo ahorita cómo se llama Dios, cómo es, a qué se dedica, a dónde está, si apareció o siempre ha estado. ¿Sí? No estamos diciendo nada de esto en este punto. Estamos haciendo apenas mención a las 5 vías de Santo Tomás de Aquino para determinar que Dios existe. Y podemos empezar a estudiarlas en su orden sin que se nos vuelva tedioso. La primera de esas vías hace referencia al motor
inmóvil. Y no solo eso, sino el primer motor inmóvil del universo. Suena raro, pero trataré de explicarlo. Esto no empezó con Santo Tomás. Hubo unos casi 400 años antes de Jesucristo. Pero ¿cómo vamos a saber si Jesucristo existió o no? Bueno, supongamos en este punto que Jesucristo existió. ¿Listo? Y contabilizamos el tiempo desde la aparición de Jesucristo en la faz de la tierra. 400 años antes de ese episodio hubo un hombre que se llamaba Aristóteles. Suponemos también que existió, nos han contado, yo nunca lo vi, pero haciendo un acto de fe, podemos decir que existió. Al menos hoy en día lo leemos, podemos leer sus escritos. Aristóteles, el padre de la filosofía occidental. Eso quiere decir que hay una filosofía oriental. Pero bueno, no nos enredemos en eso. El padre de la filosofía occidental planteó esta teoría originalmente, la del motor inmóvil, y luego fue rescatada en la Edad Media por Santo Tomás de Aquino. Un paréntesis, Aristóteles era un tipo bastante intuitivo, un lógico sorprendente. Hay que reconocérselo, no creo que haya alguien que lo niegue. Y planteó, entre otras cosas, una física y una metafísica. Después ahondaremos en esos términos, pero en cuanto a la física, es decir, el estudio de la realidad, para entenderlo de alguna manera, él decía que la Tierra era esférica. Eso ya era sorprendente plantearlo en su época, que era esférica y que estaba en el centro, y que alrededor de esa esfera llamada Tierra, habían otras esferas que se iban sobreponiendo. 1, 2, 3, 4, 5, hasta 55 creo que planteaba. Y en las que se ubicaban todos los astros. Pero la Tierra estaba en el centro. Entonces, en la física de Aristóteles, en el estudio del mundo real que él hacía, había que distinguir entre esa Tierra y ese cielo compuesto por 55 esferas. Y en esa Tierra sucedían cosas de la siguiente manera. Había un movimiento lineal, o las cosas tendían a organizarse siempre de una manera. La tierra debajo, luego el agua, luego el aire y luego el fuego. Por eso cuando uno cogía una roca que hacía parte de la tierra y la soltaba, caía tendiendo siempre a volver a su lugar, abajo, a la tierra. Por eso cuando había aire en el agua, las burbujas subían y tendían a escaparse hacia el aire que tenía que estar sobre el agua. Era la lógica un poco de Aristóteles. Por eso el fuego, cuando ardía, tendía a subir, ponerse sobre el aire, ¿sí? En ese orden. Entonces la tierra, el agua, el aire y el fuego. Esa era la física para Aristóteles, que según su lógica planteaba de manera muy inteligente. Pero ese era un apunte sobre la física. Ahora, en cuanto a la metafísica, dijo o decía que el movimiento era el cambio de un estado a otro estado. Estados que podían ser, o que debían ser más bien, opuestos, contradictorios. Y planteaba dos estados, por regla general, la potencia y el acto. Entonces decía, el movimiento en el universo es ese cambio entre la potencia y el acto. O sea, de uno al otro, pasar de la potencia al acto. Eso era movimiento para Aristóteles. Y decía, pero para que haya movimiento no solo tiene que haber una potencia y un acto, sino una cosa entre estos dos. Un motor que hace que esto se mueva para llegar a hacer esto. Por ejemplo, yo soy pobre. Puedo decir, no tengo dinero en este momento. Soy rico en potencia, pero en acto soy pobre. Soy rico en potencia. ¿Sí? Podré llegar a ser rico, pero en acto soy pobre. Y aquí seré yo en acto rico. Pero este Juan Camilo, pobre en acto, es rico en potencia. ¿Y qué necesita para llegar a ser rico en acto? Un motor, algo que lo mueva de aquí a aquí. Esos son los motores que planteaba Aristóteles y decía, esto no puede ser
infinitamente, ¿sí?, en el presente, sino que debe haber un primer motor inmóvil que es necesario para que dé movimiento en el presente a todo el universo. A todo lo que se mueve en el universo. Decía además que el movimiento podía darse respecto de algo en lo cuantitativo, en lo cualitativo y en lo que respecta al lugar. Concretando, en todo movimiento hay un ser movido, un ser que mueve y un motor propiamente. No nos vamos a detener en esto porque lo trataremos muy a fondo, pero decía Aristóteles, es necesario un primer motor inmóvil que es puro acto, que no necesita ser movido por nada. Es puro acto que mueve a todos los demás motores. Porque si no fuese así, caeríamos en una serie de causas infinitas en el presente. Bueno, ¿y qué pasa si caemos en una serie de causas infinitas en el presente? Ya después lo debatiremos, pero quedémonos con esto. Entonces, ese movimiento de Aristóteles, el cambio de un estado a otro, es el que él utilizó para determinar que hay un primer motor inmóvil que es necesario y que se llama Dios. Pero no es el Dios necesariamente de los católicos, de los protestantes, del judaísmo. No es ninguno de esos necesariamente. Él hablaba de Dios como un primer motor que le da movimiento a todo el universo. Entonces podría ser incluso no un solo Dios, porque recuerden que Aristóteles hablaba de 55 esferas alrededor de la Tierra, que era el centro del universo para él. Y si fuese así, cabría la posibilidad de que en cada una de esas esferas hubiese un Dios. Puede ser que ese fuera un planteamiento politeísta. No todo el mundo ha leído a Aristóteles ni lo ha entendido de la misma manera. Después veremos, perdón tanto prometer, que filósofos como Hegel lo entendieron diferente a como lo entendió Santo Tomás de Aquino en la Edad Media. Pero bueno, tratemos de concretar. Apareció después Santo Tomás de Aquino y planteó 5 vías, como ya dijimos, para determinar que Dios existe. Una de esas, la del primer motor inmóvil. Sobre esa primera vía puso ejemplos que nos abren un poco más la perspectiva. En la Suma está el siguiente ejemplo, en la Suma de Teología. El fuego, que es caliente en acto, no en potencia, el fuego es en potencia frío, puede ser frío. Pero bueno, no sería entonces fuego nada. No nos embolatemos con eso. El fuego que es caliente en acto puede hacer que la madera caliente en potencia sea caliente en acto. Otra vez. El fuego que es caliente en acto puede hacer que la madera que es caliente en potencia sea caliente en acto. Ese es el movimiento. En el siguiente video trataremos de decir por qué no es posible pensar, o bueno, sí es posible, pero por qué no es tan correcto pensar en un movimiento, en una serie infinita de causas en el presente, sino en la necesidad de un primer motor inmóvil que dé movimiento a todo el universo, que no necesita ser movido por nada ni por nadie.